Ahí se está grabando. Bien. Entonces, yo les voy a proponer que analicemos lo siguiente. Tenemos dos vehículos o dos autos. ¿Sí? Voy a resumir el enunciado, no lo voy a hacer tan formal. Vamos a llamar al primer auto eh, el auto A. Viaja a una velocidad de, vamos a decir, 70 kilómetros por hora. Esa escritura es simplemente lo que dije yo verbalmente, que viaja a 70 kilómetros por hora. No sé si alguna vez vieron esta forma de escribirlo, pero solo significa eso. Viaja a esa velocidad, o sea que en cada hora hace 70 kilómetros, eh, y parte del kilómetro 140 en la ruta. No sé si alguna vez fueron a una ruta o fueron de viaje largo. Vieron que a veces aparece un cartelito, ¿no? Que dice está en el kilómetro tanto de la ruta o directamente kilómetro tanto. Sí, Bueno, sí, sí, sí. eh, solo eso, ¿sí? El auto parte del kilómetro 140 y continúa hacia adelante. No es que se dirige al kilómetro cero, sino que sigue para adelante. Entonces, tenemos otro auto. Recuerden, tenemos dos autos. El auto B viaja a una velocidad de 140 kilómetros por hora, pero este parte del kilómetro cero en la ruta. ¿Sí? Entonces, la situación es distinta. Este auto, si quieren, empezó bastante más atrás, al inicio, de donde está marcado el kilometraje en la ruta, pero va a una velocidad bastante más alta, ¿no? De hecho, el doble. Bueno, la pregunta es, al cabo de una hora, ¿dónde está cada auto? Y después la otra pregunta es, al cabo de 2 horas, ¿dónde está cada auto? ¿Cómo harían para saber dónde está cada auto? ¿Cómo harían para saber? Eh, Concentrémonos si quieren uno por uno, ¿no? Pensar los dos al mismo tiempo va a ser un poco difícil. Pensemos primero el auto A y después el auto B. ¿Qué se les ocurre? A ver si están escribiendo algo en el chat. ¿Qué creen? pero no, ¿dónde está el otro? En la primera puede ser que estén los dos en el mismo lugar. ¿Y por qué duda el compañero? Cuéntenos qué pensó. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Esto viaja a una velocidad de 70 y parte. Porque el primero va a 70 por hora y el otro 140. Ok, pero igual te freno ahí y te pregunto. Vos dijiste, bueno, el primero va a 70 por hora. Entonces, ¿cómo sabes la posición del primero? ¿Qué hiciste en tu cabeza? Dijiste, bueno, hace 70 kilómetros por hora. Entonces, si pasa una hora, deberá estar en el kilómetro cuánto. Recordemos que el primer auto empieza en el kilómetro 140, ¿no? Ah, O sea, este vehículo, el auto A, Claro, haría 70 kilómetros, ¿no? En una hora. eso Haría sí, por lo... 200, en el kilómetro 210. ¿Entendés? ¿Y de dónde salió 210? ¿Qué cuenta hiciste? Y son los 70 kilómetros que
que le que haría añadiste, por la velocidad. que le añadiste No, al kilómetro del cual él partió, ¿no? El ¿cómo? 140. Al 140, que es el kilómetro del cual él partió, el compañero Santi dice, bueno, hizo 70 kilómetros más, ¿no? En esa hora Sí. inicial, Ah, en la ruta 40. Perdóname, ¿en qué kilómetro está? Pues. el ¿Cuánto auto kilómetro? A está en el kilómetro 140. Por ahí lo separo un poco, así no se me marean. Ahí, tenemos cada auto separado, sí. Dice que el auto A tiene la velocidad de 70 kilómetros por hora, pero parte del kilómetro 140. Claro. Bueno, entonces este ya tiene una ventaja por el auto B, ¿no? El auto B dice que empieza en el kilómetro cero de la ruta. Pero el auto A dice que viaja más lento que el auto B, ¿sí? Entonces, al cabo de la primera hora, el auto A en la hora cero estaba en el kilómetro 140. Pasa una hora, si hizo 70 kilómetros por hora, efectivamente, si le añadimos a 140 70, vamos a Do- saber, 210. claro. Entonces 210. lo escribimos, ¿sí? El auto A estará en el kilómetro 210. ¿Sí? ¿Y que de dónde salió esto? De hacer 140 más 70. ¿Sí? Bueno, y haríamos la misma idea, pero para el auto B. Vamos a ver qué pasa en la primera hora, ¿no? Velocidad de 140. Ahora, ¿es la misma cuenta o qué hay que hacer? Auto viejo, velocidad El de auto B 140. viaja a 140, pero él partía del kilómetro cero, o sea que este más 70 no estará, ¿no? Estará si quieren más cero. Él no tenía un kilometraje inicial que Claro, teníamos que añadir, ¿no? Para saber dónde estaba era simplemente 140. claro. Porque pasó una hora, él comenzó, si quieren, el recorrido en el inicio de la ruta, en el kilómetro cero. Entonces, podemos atrevernos a decir si hizo 140 kilómetros. Está, de hecho, en el kilómetro 140. Esto en la primera hora. Entonces la pregunta es, ¿se cruzaron acá? ¿Qué creen? Si tenemos a uno en el kilómetro 210 y el otro en el 140. ¿Se cruzaron? Sí, se usaron, pero ¿Se fue más cruzaron? rápido. ¿Sí? No, no se cruzaron porque uno arrancó en el 140 y el otro arrancó de cero, digamos, el de 70 avanzó del 140 en adelante y el otro arrancó de cero a 140. Sí, bueno, pero el que arrancó en 140 iba más lento, ¿no? Iba con la No, mitad va de la más velocidad. rápido, va más El, rápido el que arrancó en el kilómetro 140 iba a 70 kilómetros por hora. claro, Mientras que el que arrancó en el inicio de la ruta iba a 140. Entonces, hay compañeros que sospechan si se cruzaron. Pero recuerden que el auto A está en 210, por eso mientras que el auto B va a estar en 140. O sea, yo por ahora va a quedar en, no me atrevo a decir si se cruzaron o no. Yo sé que uno está en el 210 y el otro en 140. Como todavía queda en duda de si se cruzaron o no, yo les propongo algo. Claro, pero el A arrancó en 140. Claro. Y el otro, No, sí, el A en 140 y el otro. cuando llegó a 140. Claro, podríamos pensar y al el otro, mismo tiempo el recorrido de ambos, si quieren, ¿no? En la cabeza hacemos una especie de imagen de un auto y el otro. Está bien, tenemos uno que avanza un poco más lento, pero tiene una ventaja. Y el otro que va más rápido, pero empieza en el cero. claro, Parece que si los dos arrancan a la misma hora, no se cruzan. Ni, ni tampoco al si. mismo kilómetro, decís. Si arrancan en el eh, mismo kilómetro, claro, uno va a ir al doble de la velocidad que el otro. El único lugar donde se encuentran sería el inicio del recorrido, ¿no? Que fue de donde partieron.
porque Claro, uno es el doble de rápido que el otro. En eso tienen claro. toda la razón. Pero bueno, yo lo que les propongo para decidir si al cabo de la primera hora se cruzaron o no, es responder la siguiente pregunta. Por ahí, quizás con la siguiente hora nos demos cuenta. O si no, quizás haga falta hacer 3 horas. Vamos a ver qué pasa en la hora 2. Nosotros por hora sabemos la posición de cada uno al cabo de una hora. Bueno, veamos la posición de cada uno al cabo de 2 horas. Quizás eso nos ayude a pensar en qué momento se cruzan, si es que se cruzan. Entonces, al cabo de 2 horas, y esta pregunta la voy a mover para abajo. Sabemos que respondimos esta primera con esta información. Ahora, al cabo de 2 horas, ¿dónde está cada uno? Y ahora voy a traerme esto que habíamos escrito, pero lo vamos a modificar, ¿no? Vamos a decir, bueno, al cabo de 2 horas, el auto A ya no va a estar en el kilómetro 210, porque ahora le añadimos cuánto más. Si hacía 70 kilómetros por hora, Claro, otros 70 más. sería añadirle otros 70 más. No sé si les parece adecuado. Sí, sí. Le añadiríamos un 70 más, pero ahora 140 y 70 me da 210, pero más 70 me da 280, ¿no? Es decir, Entonces, esta cuenta también la podemos resumir de otra forma, ¿no? Como 140 más 70 por 2. Es exactamente lo mismo, ¿no? bueno, sí. Bueno, y acá el auto B ya no va a estar en el kilómetro 140 porque pasó una hora más. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, este vehículo viajaba a 140 por hora, entonces tendríamos que añadir un 140 más, ¿no? Bueno, esto coincide con hacer qué cuenta. 140 por 2, ¿no? Pero no nos da 140, sino que nos da el doble. ¿Y esto cuánto va a ser? 280. Apa. ¿Y qué pasó acá con las posiciones de ambos autos? Y están iguales. Están iguales. Sí. Entonces, justo encontramos el lugar donde ambos cruzan. ¿Sí? Ahora, ¿qué les parece que va a ocurrir a la tercera hora? Sí. El B va a superar al A. ¿Y por qué? Y porque va a estar unos, unos kilómetros más, más avanzado que el B. Basándose simplemente en que el vehículo B es más rápido, ¿no? Claro. Y si ya llegamos al momento donde se cruzan y tenemos al vehículo B que es más rápido, bueno, lo va a pasar. Entonces, acá lo que tenemos, y lo escribimos, ¿sí? Porque haríamos la misma pregunta si quieren que acá. Sabemos que acá se encontraron. Pero después, al cabo de 3 horas, ¿dónde está cada auto? Bueno, vamos a traer el mismo razonamiento. Eso está bueno de este ejercicio, que podemos escribir cada uno y reciclar lo que veníamos haciendo. Ahora la cuenta, me voy a atrever a sacar esto y simplemente resumirla, ¿no? Vamos a decir, va a ser del primer auto 140 más 70, pero no lo vamos a sumar dos veces al 70, pasaron 3 horas. 70 por 3, 70 por 3, ¿no? 210. Ah, ¿y acá cuánto me da? 350, ¿no? 210. 210. Ah, vos decís el 70 por 3, ¿no? Sí. 70 por 70 por 3 nos da 210. Y si lo sumamos con 140, que era desde donde partía, ¿cuánto nos da? 350. 350. Bueno, y acá abajo, ¿en qué cambia la cuenta? Que en vez de tener 140 por 2, o sumarlo dos veces, pasaron 3 horas, entonces multiplicamos por 3. 140 por 3. Claro. ¿Y esto cuánto nos da? 280 más 140, 420, ¿no? Le escuché a la 420. compañera. 420 es 140, más los 280,
No, 420, está bien. Estábamos Ya me sumando de más, me confundí. parece. Sí, sí, ya quería irse más lejos la compañera. 420. Está bien. Bueno, entonces ya acá vemos, ¿no? Que claramente al cabo de 3 horas el auto B va a estar mucho más adelante que el auto A. Entonces, ¿qué estuvimos haciendo nosotros acá? Estuvimos haciendo dos cuentas muy parecidas, ¿no? A lo largo de esta secuencia. ¿Y en qué cambiaban? Yo veía que para el auto A siempre hacíamos una cuenta del estilo, y lo voy a separar con color. Auto A. La cuenta que hacíamos para el auto A, para saber la posición, ¿sí? La posición la podíamos describir o saber de qué forma, de hacer, bueno, 140, esto fue lo que estuvimos haciendo, ¿no? Más 70 por quién, por la cantidad de qué, De horas. de horas que habían pasado. Eso fue lo que estuvimos haciendo, ¿no? Fíjense, al cabo de 3 horas lo tenemos escrito así. Al cabo de 2 horas lo tenemos escrito así. Al cabo de 1 hora lo tenemos escrito así. 70 por 1 hora me da 70, ¿sí? A pesar de no haber escrito 70 por 1, es lo mismo que haber escrito 70. Entonces, la cantidad de horas lo puedo decir así también. Horas. Bueno, podría resumir esto que vemos acá de otra forma, con letras, si quieren, para generalizarlo un poco más y que no quede escrito con letras nuestra fórmula, ¿sí? Podríamos llamar a la posición con la letra, si quieren, Y, K, con la letra que quieran. Pero estaría bueno que lo abreviemos, más aún. Entonces, podríamos decir que la posición o Y va a ser igual a 140 más 70 por... Y bueno, ¿qué letra quieren usar para horas? Elijamos una letra que casi se invita a usar, ¿no? Cualquiera. La H. La H, ¿no? Uno siempre puede mirar la letra inicial y decir, bueno, voy a elegir esa. Acá podríamos haber usado la P, si quieren. Bueno, ya que estamos, si quieren, usamos la P. Usemos la P. ¿Sí? Entonces, acá tenemos lo que habíamos hecho para el auto A. Y para el auto B nos va a quedar escrito algo similar, ¿no? Voy a ver si puedo copiar y pegar esto, pero cambiarle el color. A ver si puedo. Aunque intenté cambiarle el color a algo que copié de este estilo. Ah, quizás no me figura para cambiarle directamente el color. Hmm, Bueno, lo voy a cambiar acá yo manualmente. Entonces tenemos, vamos a decir en verde, ¿sí? Al auto B. Lo que sí voy a cambiar entonces de color va a ser todo esto, ¿no? La cuenta ya no era esa. Y tampoco era esta. ¿Cuál era la cuenta? Bueno, en el auto B el 70 este no estaba. Era simplemente esto, ¿no? 140 por la cantidad de horas. Y la cuenta entonces nos va a quedar P igual a 140 por H. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambió en estas dos? Bueno, en estas dos fórmulas que tenemos acá. Lo que tenemos acá presente, si quieren, es una fórmula que nos permite decidir a cada instante o a cada hora en qué posición está cada auto. ¿Y en qué difieren? Y en cuanto a la estructura, ¿no? Y a los números, si quieren. Yo veo que la letra P y la letra H aparecen ambos. ¿Pero qué cambia?
Y si quieren podemos también añadir que este arrancaba en el kilómetro ¿cuánto? Este arrancaba en el kilómetro cero, ¿no? Sería medio al divino botón escribirlo, pero podría poner cero más sí, 140 por la cantidad de horas. Para identificar quizás un poco más fácil qué es lo que cambió, ¿no? Tenemos la posición, la letra P aparece en ambos, la letra H aparece en ambos. Yo lo que veo que cambia son los números, ¿no? Que hay. Yo veo que acá tenía 70 y acá tengo 140. Yo veo que acá tengo un 140 y acá, bueno, había arrancado en el kilómetro cero el segundo vehículo. Entonces, acá lo que nosotros estamos identificando son parámetros y variables. Los parámetros son aquellos números que siempre se mantienen fijos en una fórmula de este estilo, ¿no? Por ejemplo, el 140 y el 70 no van a cambiar a medida que yo ingrese una distinta cantidad de horas. Siempre va a aparecer 140 y siempre va a aparecer 70. Lo que sí va a ir cambiando es la cantidad de horas. Entonces, podemos distinguir eso, ¿no? Como primera observación. En las fórmulas aparecen términos como la velocidad de cada uno y el punto de partida, si quieren. O voy a decir el kilómetro de partida. ¿Sí? Y los llamamos, bueno, que no varían. Recuerden que en el enunciado nunca se habló de que algún auto acelere o desacelere, ¿sí? Si en algún enunciado a ustedes no les dicen que acelera o desacelera, pueden asumir que se trata de una velocidad constante. Si hay alguna duda en algún ejercicio o lo que fuera sobre esto, se pregunta, se responde. No es necesario que se intuya ni nada por el estilo. Es un tema de que esté claro el enunciado. Pero bueno, si no les hablan de ninguna aceleración, asumen que es una velocidad constante. Eh, entonces, eh, tenemos la velocidad y el kilómetro de partida que no varían. Y los llamamos parámetros, ¿sí? Si ustedes eventualmente construyen otra fórmula que les permita describir alguna situación y notan que hay algunos elementos que se mantienen fijos siempre en su cuenta que estén haciendo, también los llamarían parámetros, ¿sí? Pero los términos que van cambiando, acá, como bien notamos, son la cantidad de horas, ¿no? Entonces, en cambio, la cantidad de horas varía, ¿no? ¿Y qué más varía acá? Además de la cantidad de horas. El kilometraje. El kilómetro donde se encuentran, ¿no? Que nosotros, ¿cómo lo habíamos llamado? La Claro, posición. claro, el kilómetro. Bueno, llamémoslo con La con la posición. letra P. Varía eh, horas y varía El kilómetro. posición. En nuestro caso, los llamamos variables. Bueno, ¿hay alguna que dependa de otra? ¿La posición depende de la hora depende de la posición? ¿Qué creen? ¿Qué tiene sentido si quieren verbalmente? ¿Cuál depende de cuál? ¿La posición depende de la hora o la hora depende de la posición? Yo podría ingresar cualquier cantidad de horas ahí en nuestra fórmula de forma indiferente, ¿no? Con esta cuentita que nosotros armamos, yo podría decir, bueno, ingreso a la hora 10. ¿Alguien me restringió para poner ese número ahí, 10? No, ¿no?
Yo elegí el número 10, la hora 10, lo ingresé. Ah, bueno, la posición va a estar ligada a esa hora. Entonces, la posición va a depender, ¿sí?, del número que yo ingrese de la cantidad de horas. ¿Sí? Uno podría pensar después, bueno, pero yo también podría decir a qué hora fue que llegó a la posición tal, ¿no? Bueno, pero eso ya es otra pregunta, no es la intención. Simplemente es reconocer que yo a la cantidad de horas la podría haber ingresado sin que nadie me restrinja nada. Entonces, necesariamente ya va a quedar definida la posición. ¿Sí? Entonces, la variable que llamamos independiente va a ser la cantidad de horas. Puede ser una hora arbitraria cualquiera. Las horas serán la variable independiente. Y la posición será la variable dependiente. No es muy relevante saber estos nombres, pero me parece bueno que lo charlemos para empezar a ubicarnos con fórmulas en general, ¿sí? Lo que ustedes van a ver en el trabajo práctico 3 es que van a tener quizás varias situaciones para analizar y a ustedes les van a preguntar si dicha cuenta, dicha fórmula representa correctamente una situación, por ejemplo. Entonces, está bueno que empecemos a identificar esto, ¿no? Los parámetros, aquello que puede variar y que no. Y bueno, también cómo los podríamos llamar. Pero más aún, lo que me gustaría que hagamos ahora es quedarnos con esto que hicimos acá. Lo voy a llevar a la página siguiente, que esta ya me está quedando muy grande. Voy a traer esto acá. Estas dos fórmulas que habíamos obtenido. Y vamos a empezar a graficar, ¿sí?, eh, el recorrido de cada auto. ¿De qué forma lo vamos a graficar? Bueno, para graficar vamos a necesitar un eje de coordenadas en el cual vamos a ir ubicando puntos que tengan una correspondencia sobre cada eje, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir que en el eje horizontal va a estar ubicada la cantidad de horas, ¿sí? Y vamos a decir que en el eje vertical va a estar la posición. Bueno, entonces, por ejemplo, en la hora 1, en la hora voy a marcar el 1 por acá. Voy a marcar la hora 2 por acá. Voy a marcar la hora 3 por acá. La 4 acá. Y así, sucesivamente. Nosotros solo hicimos la cuenta para la hora 1, 2 y 3, ¿no? También tenemos información, si quieren, de la hora 0, que es de donde parte cada uno. ¿Tendría sentido ir para acá para horas negativas? No. Pero bueno, fíjense que este gráfico uno lo podría continuar incluso para los números negativos, de cantidad de horas, y también para posiciones negativas, si quieren, pero tampoco tiene mucho sentido, ¿no?, hablar de una posición negativa. Bueno, en nuestro caso, estarían en otra carretera, no sé. Bueno, entonces, para la posición yo voy a cambiar un poco la escala si nos entran los números, porque fíjense que si yo acá pongo el primer kilómetro de la ruta, el segundo kilómetro de la ruta, no voy a llegar nunca en mi dibujo a escribir el kilómetro 70, me va a quedar muy muy arriba. Entonces permítanme ir pegando saltos de a 70, ¿sí? Voy a decir, bueno, voy a tener 70 acá, voy a tener 140 acá, voy a tener 210 acá, voy a tener 280 acá, voy a tener 350 acá, ¿no? Y creo que 350 fue la última posición que habíamos registrado. Entonces, con toda esta información, o con estos números marcados en cada recta, ya podríamos empezar a ubicar puntos. Puntos que nos den información o que resuman la información que ya teníamos. Por ejemplo,
Si yo ubico el punto que está... Vamos a empezar con el rojo, ¿sí? A la hora 1, el vehículo rojo, habíamos dicho que estaba en el kilómetro 210, ¿no? Entonces, este punto de acá se corresponde con qué números. Yo veo que está a la altura de 210 y se corresponde con la columna de la hora 1, ¿sí? Este punto tiene las coordenadas 1, Pero, perdón, ¿eh? diga, A la hora era 140. el Oh. rojo, tenemos la cuenta acá, ¿no? Si yo ingreso a la primera hora, Ah, perdón. por eso traje la fórmula para no olvidarnos. Si uno Bien. ingresaba a la hora 1, hace 70 por 1 más 140. ¿Sí? Igual, si llegan a identificar algo así que le pifié, por favor, díganme. En este caso creo que lo único que hice fue copiar y pegar la fórmula que teníamos. Entonces, según lo que me dicen acá, el vehículo rojo a la primera hora está en el kilómetro 210, donde sí va a Ah, estar, perdón, sí, eso era kilómetro. Sí, claro, este era el kilómetro donde estaban claro. y esta Sí, era la velocidad. Sí, está sí. bien, está bien. Me estaba guiando por la hora. No, no era. Incluso fíjense que La hora. acá podemos ingresar la hora cero y funcionaba bien nuestra cuenta. Sí, ¿Por sí, sí, qué? sí. 70 por cero nos daba la posición inicial, si lo sumamos con 140, ¿no? Justamente, el primer vehículo, habíamos dicho, arrancaba en 140. En Entonces, 140, claro. si Ahí. yo me fijo en la hora cero y pongo la altura 140, este punto va a tener coordenadas 0, punto y coma 140. Va a tener asociados esos dos números. Va a estar acá. ¿Sí? Este punto que no está ni corrido ni a la derecha ni a la izquierda, está en la posición o la hora cero y está a la altura 140. ¿Sí? Este fue justamente el momento inicial y el kilometraje del cual él partió. Y a la hora 2, si ingresábamos un 2 acá, nos daba 70 por 2, 140, más 140 nos daba 280. Entonces, este punto que está acá, que se corresponde con la hora 2 y la altura 280, era la hora 2. Y la hora 3, acá ya nos daba 350, ¿no? Bueno, ¿no les parece raro esto? ¿Cómo quedaron esos puntos? ¿Quedaron desalineados o quedaron alineados? No pueden decidir si quedaron alineados o desalineados. ¿Se entiende la pregunta de qué significa si están alineados? ¿Qué creen? ¿Hay alguno que esté fuera de línea? Si quieren otra forma de pensarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese un punto rojo así, yo no me atrevería a decir que quedaron todos alineados en una línea recta, ¿no? Yo acá visualmente lo que me atrevo a decir es que yo acá veo que parece que están haciendo esto, los puntos, ¿no? Están todos ubicados sobre esta recta roja, o semi-recta roja, ¿no? Bueno, curioso. ¿Y por qué quedaron alineados? Fíjense que al cabo de una hora yo tenía que subir 70 kilómetros, ¿no? Respecto al paso anterior. Y si pasaba una hora más, tenía que subir 70 kilómetros más. O sea, estamos armando una escalera bien hecha, ¿no? Si pasaba una hora más, yo tenía que subir 70 kilómetros más. No me quedaba mal hecha la escalera, no era que pasaba de la hora 3 a la hora 4 con una distinta velocidad. Ahí sí hubiesen quedado desalineados. ¿Sí?
ahí me quedaba mal hecha la escalera y ahí me despedía el albañil. Yo cuando soy un albañil o un maestro mayor de obra le voy a decir a la persona que está haciendo la escalera que quiero que cada escalón tenga el mismo largo y el mismo alto, ¿no? Bueno, pero en la vida real puede pasar que un auto en algún momento empiece a acelerar. Y entonces ahí sí le va a quedar mal hecha la escalera. ¿Sí? Mal hecha entre comillas. Va a ser otra situación, no van a quedar alineados los puntos. Esto que ven acá es lo que caracteriza a lo que llamamos la función lineal, valga la redundancia, ¿no? Acá lo que ustedes pueden ver es una línea recta. Bueno, fórmulas de este estilo donde tienen la variable independiente multiplicada por algún número y se le suma algún otro, se corresponden o son funciones lineales. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque en el dibujo siempre nos queda una línea recta. ¿Sí? Lo que las caracteriza justamente es que la velocidad se mantuvo constante. Si ahora esto cambia en función del tiempo, por ejemplo, en base al tiempo hay distinta velocidad, bueno, ya no se nos va a hacer una línea recta. ¿Sí? Y ahora, si hacemos lo mismo con la verde, podríamos empezar a ubicar los puntos, ¿no? Fíjense que el verde en la hora cero arrancaba en el kilómetro cero. Estaba acá. ¿Sí? Me fijo, en la hora cero miro la columna del cero. Bueno, y la altura nos decía del punto que marqué en qué kilómetro está. Bueno, no está ni para abajo ni para arriba, está justo en el cero, en el momento inicial. En cambio, en la primera hora, ¿dónde va a estar? Va a estar en 140, va a estar acá. A la segunda hora, ya va a estar en 280. Va a estar superpuesto con el rojo, ¿no? Acá es donde nosotros ya sabíamos que se cruzaban. ¿Sí? En la hora 2 habíamos dicho que ya ahí se cruzaban. Y fíjense que visualmente incluso lo podemos apreciar donde se nos van a cruzar los dos dibujos. Y ahora, en la hora 3 ya el vehículo, ¿cuánto habíamos hecho la cuenta? ¿De cuánto nos daba? Tenemos 3 por 140, 280, 350, ¿no? ¿Dibujé mal algo? ¿O no? En la hora 3, ¿cuánto nos había dado? Nos había dado... Lo hice bien, ¿no? Vamos a los cálculos que hicimos en la hora 3. Ah, 420, 420. ya me estaba asustando. Me faltó marcar el 420 acá arriba. Bien, ya me parecía que algo faltaba. 420. Bien. Entonces ahora lo voy a alejar un poquito más. Lo hice muy cerca del anterior. Cuando uno hace estas representaciones gráficas, está bueno que mantenga, si pega saltos de A70, que los saltitos se correspondan más o menos, ¿no? Simplemente para que le quede bien hecho el dibujo, porque si uno empieza a pegar los números, por ejemplo el 140 muy pegado al 70 y después el otro lo pone en cualquier lugar, no está respetando la escala que está haciendo. ¿Sí? Entonces para que le quede coherente el dibujo, más o menos, está bien que lo estoy haciendo a mano acá, la idea es hacerlo con una regla. Les invito si quieren a hacerlo con una regla para que les quede bien hecho el dibujo, pero van a ver que con lo que estamos haciendo acá alcanza y sobra. Entonces, eh, a la hora 3 dijimos que el verde va a estar acá, ¿no? Ahí. Entonces fíjense que los verdes también me quedaron alineados, pero en otra línea recta, ¿no? Me quedaron alineados en esta línea de acá. Y para hacerlo a mano no lo hice tan feo. Pero fíjense que incluso haber hecho este dibujo nos permitía saber, ¿sí?, de antemano si se cruzaban o no. ¿No? Haber hecho este dibujo, sin haber pensado siquiera si se iban a cruzar o no, ya nos permitía decidir, ah, bueno, sí, se van a cruzar. ¿Y cómo sabe usted que se van a cruzar? Bueno, porque hay un punto, acá lo podemos observar, donde ¿qué pasa en ese punto? A la misma hora están en la misma posición. Eso es lo que significa ese punto de ahí. ¿Sí? Bueno, de hecho, esto es lo que llamamos
el conjunto solución vamos a llamarlo el conjunto solución, ¿sí? Y consta de un único momento en el tiempo, ¿no? Donde se cruzan, porque después ya fíjense, el verde lo pasa al rojo y no se vuelven a cruzar más. Entonces nuestro conjunto solución es lo que llamamos al momento o punto de encuentro en este caso, ¿sí? Al punto o puntos donde se cruzaban. Bueno, visualmente es más fácil identificarlo, ¿no? Entonces, el conjunto solución va a ser un conjunto. Conjunto, cuando escuchen la palabra conjunto, matemáticamente usamos este símbolo para hablar de un conjunto y este otro. Son como unas llaves. ¿Qué significa esto? Un conjunto es simplemente una bolsa, ¿sí? Una bolsa en la que adentro yo le ingreso elementos. Bueno, puede ser cualquier cosa. Puedo ingresarle productos del supermercado, puedo ingresarle números, puedo ingresarle letras, palabras. Bueno, en nuestro caso, el conjunto solución, en nuestro caso acá, tiene sentido en pensar que sean puntos. Son los puntos donde se cruzan las dos líneas. Bueno, hay un solo punto. ¿Y qué coordenadas tiene? Bueno, las coordenadas de ese punto eran el 2, punto y coma, 280. ¿Sí? En nuestra bolsa, en nuestro conjunto solución, o donde se cruzan, lo que decimos formalmente es que, bueno, hay un único punto ahí. Si hubiesen dos lugares donde se cruzaban, por el motivo que fuera, ¿qué haría yo? Bueno, los listo acá adentro. Dentro de la bolsa pongo ambos puntos. O sea, pondría este mismo, si es que se cruzaban ahí, coma, y el siguiente. Simplemente los listo ahí adentro de esta bolsita. Bueno, pero en nuestro caso, eso no pasaba, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que llamamos formalmente el conjunto solución de nuestro sistema de ecuaciones. Esto que ustedes ven acá se llama sistema de ecuaciones lineales. Ven que todo lo que trabajamos lo hicimos sin mucho dilema, incluso nos atrevimos a graficarlo, sin dar ningún nombre ni nada. Ahora lo único que estamos haciendo es darle nombre a lo que ya hicimos, ¿sí? Te hago una Entonces, consulta. diga, sí. Por ahí no escuché o no entendí. ¿La coma qué significaría? Pues está el punto, es. El punto y coma decís acá adentro. Sí, Es simplemente para separar un número de otro, ¿sí? Porque si yo pongo 280, sin nada en el medio, claro. yo no sé si me estás diciendo el número 2 y el 280 o si me estás diciendo 2280. Ah, Entonces, esta escritura, pero eso para armar otro gráfico y entender, sí, ¿se agregaría siempre de la misma manera o podría ser cualquier otra cosa? si uno tuviese, por ejemplo, vamos a hacer un caso alternativo. Si uno tuviese, por ejemplo, una recta verde que hace algo así, y una recta naranja, esto es naranja, sí, veo mal los colores, y yo veo que se cruzan acá. Y se cruzan, por ejemplo, en vamos a decir, este será, imagínense el 3 y este va a ser el 5. Bueno, nuestro conjunto solución acá va a ser, en principio, esto va a ser un punto, ¿sí? Un punto que lo marcábamos con coordenadas. ¿Qué coordenadas? 3 Ah, el punto y punto coma. perdón, Sí, el punto era donde se cruzan. claro. Ah, ahora entiendo. Bueno, está, ahora sí. O lo estabas usando el punto por otra cosa. O, digamos, para dividir, ¿no? ¿Me hablas de este punto de acá o este punto Claro, de acá? con respecto a ese. Sí, sí. Yo para entenderlo. ¿Viste? No, esto es punto y coma, el símbolo de punto y coma que tenemos del lenguaje, ¿sí? Está bien, listo. Uno normalmente a veces incluso ni siquiera pone el punto y pone 3,5. Pero no Ah, habla del número 3,5. ¿Por qué? Porque aparece entre paréntesis. Cuando aparece algo así entre paréntesis ya nos está invitando a pensar en un punto ubicado en el espacio. Para claro. ubicar un punto en el espacio necesitamos dos coordenadas, en Dos un coordenadas. espacio plano,
¿sí? Esto es lo que llamamos las coordenadas de un punto. Listo, ahora estoy entendiendo. Y fíjense que no daba lo mismo, ¿no? Si yo les cambiaba el orden. Si yo ponía 5,3, cambiaba la cosa, no era el mismo punto, ¿no? Porque Claro. fíjense que la primera coordenada siempre nos está hablando del eje horizontal y la segunda coordenada nos habla del eje vertical. Si yo daba vuelta, el 3 con el 5, ya no iba a estar hablando de ese mismo punto, ¿no? Yo iba a estar hablando, imagínense, si acá está el 5 y acá está verticalmente el 3 y acá estará el 5. Si yo los daba vuelta, estaré hablando de este otro, ¿no? Este va a ser el 5,3. Entonces acá sí nos importa el orden, cuál va primero, cuál va segundo. Normalmente en matemática A, cuando introducimos la parte de funciones, hablamos mucho más en detalle esto. Si quieren chusmearlo bien en detalle, vean las clases de matemática A que hay en mi canal, donde justamente hablamos de cómo graficar una función. Justo de hecho ahora estamos arrancando con este mismo tema en matemática A, así que les va a venir bien si quieren de repaso chusmear también esos videos. Eh, Así que sepan que ahí incluso vamos mucho más tranqui en ese sentido, pero creo que con lo que charlamos hoy acá, si estuvimos prestando atención, creo que se pudo más o menos seguir, no hubo nada raro, muy loco. Lo más loco, si quieren, fue hacer el dibujo, ¿no? Esa parte creo que fue la más loca. La parte de saber más o menos en cada hora dónde estaba cada auto, bueno, bien. Representarlo visualmente, por ahí es lo que hace ruido. Pero bueno, van a ver que lo vamos a ir trabajando. No, no creo que nos genere mucha dificultad. Aparte recuerden, es la primera clase que tenemos de la unidad 3. ¿Sí? Así que no se pretende para nada, y esto de acá en adelante y siempre, de que se haya quedado hiper claro un tema con la primera clase. ¿Sí? Entonces, sin mencionar que acá estamos diciendo mucho al mismo tiempo, ¿no? Estamos hablando de que ahora están estos sistemas de ecuaciones lineales, estábamos describiendo una situación con una fórmula. Puede que sea mucho nuevo al mismo tiempo, pero si vamos tranqui, creo que se puede entender. Entonces, diga, veo que alguien levantó la manito. Sí, profe, puede ser que esta sea la variante independiente y dependiente. La variable, justamente La variable. era lo que habíamos escrito, ¿no? Sí. Que vos hablás de las coordenadas del punto, ¿no? ¿De qué es cada una? Claro, las dos líneas, la que va para arriba y Ah, la... bueno, lo que teníamos era que la h la habíamos identificado como la variable independiente y la p la habíamos identificado como la como dependiente. dependiente. ¿Sí? Entonces, sobre el eje horizontal, nosotros ubicamos por convención siempre la variable independiente y sobre el eje vertical la dependiente. Eh, Uno podría dar vuelta, podría haber yo puesto la H en el eje vertical y la P en el horizontal. Sí. O sea, la realidad es que uno puede hacer eso, nadie lo frena. El dibujo les va a quedar parecido, ¿no? Las rectas por ahí van a cambiar un poco la inclinación, pero se van a seguir cruzando. Al fin y al cabo va a ser el mismo dibujo, solo que medio cambiado en la posición, pero vamos a poder identificar lo mismo. Ahora, eh, solemos hacer eso, ¿sí? Por convención, si tenemos un plano que tiene estos dos ejes, sobre el horizontal pongamos la que identificamos como variable independiente, ¿sí? Pero sepan que ustedes, en el momento que decidan interpretar situaciones o hacer sus propios gráficos, el orden lo eligen como quieran. Lo que sí tienen que tener claro es que están poniendo en cada eje, ¿no? Eh, pero bueno. Si quieren, por convención, les invito a siempre pensar en el horizontal como la, la independiente. Entonces, este sistema de ecuaciones lineales, otro dato curioso, eh,
y otra etiqueta más, otro nombre más, si quieren, que les vamos a ir poniendo a estas situaciones, es que como se cruzaron, ¿no? Se cruzaron en un punto. Como se cruzaron en un único punto, llamamos al sistema, a este sistema de estas dos ecuaciones lineales, compatible determinado. Bueno, dirán, qué nombre más raro que le quiere poner. ¿Por qué le queremos poner nombre a esto? Bueno, porque vamos a identificar varios casos, ¿sí? El caso donde se cruzan en un único punto lo vamos a llamar compatible determinado. ¿Compatible por qué? Porque se cruzan. Determinado ¿por qué? Porque es un único punto. Indeterminado entonces nos invita a pensar en una situación donde se crucen, pero no en un único punto, sino que indeterminado sería en infinitos puntos. ¿Cómo sería un dibujo donde tenemos dos rectas que se cruzan en todos los puntos? ¿Se les ocurre? ¿Cómo sería? Imagínense que yo tengo una recta verde así. Lo voy a cambiar un poco, vamos a hacer así. ¿Cómo debería dibujar yo una recta roja para que se me cruce en todos los puntos con la verde? Si yo hago la recta roja así, se me sigue cruzando en un solo punto. Si yo hago la recta roja así, se me cruza en uno solo. Y si yo la intento pegar, bueno, se me va a seguir cruzando en uno solo. ¿Cómo logro que se cruce en todos los puntos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que terminar de hacer? Vieron que la intenté achatar y todavía no se cruzaba. Las intenté pegar si quieren y todavía no se cruzaban en todas. Y si me atrevo a pegarlas, ¿qué pasa? Creo que varía el tiempo, si no me equivoco, ¿no? Fíjense que acá yo ni hablé de ni ok. hablé de qué significaba cada eje. Yo solo estoy Claro. pensando ahora en el dibujo. Yo lo que me pregunto es, bueno, el compañero está muy bien, ya quiere interpretar qué significaría esta situación, ya vamos a llegar ahí. Y de hecho, si quieren, hagamos eso para ayudarnos en esto. Si dos vehículos parten del mismo lugar en la ruta y van a la misma velocidad, ¿qué ocurre con el gráfico de cada uno? Bueno, si van en la ruta a la misma velocidad y parten del mismo lugar, Claro. entonces si uno dibuja la posición del verde, me va a quedar, por ejemplo, así. ¿Sí? No importa la velocidad, no importa el momento inicial. Sabemos que nos va a quedar quizás algo así. Es parecido a lo que nos había quedado en el otro, ¿no? De hecho, si quieren, voy a hacerlo tal cual. Nos quedaría, imagínense, algo así. Parecido a lo que nos había quedado. Bueno, pero resulta ser que el otro auto va exactamente a la misma velocidad y también parte del mismo lugar. Entonces el dibujo asociado al otro auto me va a quedar como superpuesto, ¿no? Va a quedar algo así. Y estas dos rectas, como están superpuestas, se me cruzan en todos los puntos. ¿Sí? Esto tiene el nombre de sistema compatible, porque se cruzan, pero ahora indeterminado. Bueno, fíjense que esa sería una posible situación que nos represente o nos dibuje dos rectas que se crucen en todo punto. Simplemente por eso, ¿no? Si comparten la posición inicial y van a la misma velocidad, van a estar siempre viajando juntos, ¿no? Y representado visualmente nos quedaría algo así. Por favor, si a alguien no le convence de que quedaría dibujado así, dígalo. Pero
incluso si le pone números y lo intenta hacer punto a punto, va a ver que a medida que los vaya ubicando, los puntos de un auto y los puntos del otro, les van a quedar ubicados sobre la misma recta. ¿Sí? La roja y la verde son la misma recta. Están superpuestas. Ahora, ¿nos faltaría algún caso por analizar? Ya vimos el caso donde se cruzan en un solo punto. Vimos el caso donde se cruzan en todos los puntos. Bueno, ¿habrá alguna forma de que no se crucen? ¿Qué creen? ¿Qué tendría que pasar en una situación para que dos autos que están viajando en una ruta nunca se crucen? ¿Qué creen que tendría que pasar? Que no salgan los dos de un punto de partida. Que no salgan del mismo punto de partida, ¿no? Claro. Y además que, porque fíjense que en el primer caso que teníamos nosotros no partían del mismo punto, pero eventualmente se cruzaron. ¿Qué tiene que pasar además de que no partan del mismo lugar? Recuerdan que en el primer dibujo que hicimos pasaba eso, ¿no? Fíjense. Claro. En el primer dibujo que hicimos teníamos esto, ¿no? Teníamos que un auto arrancaba en el kilómetro 0 y el otro arrancaba en el kilómetro 140. Como iban a distinta velocidad, eventualmente se nos cruzaron. Exacto. ¿Y cómo aseguramos entonces que no se nos crucen? Que el de 140 vaya más lento que 70. ¿Y qué pasa si va justo a 70 también? Claro, ¿Qué pasa si van a la misma velocidad? ¿No? No se cruzan porque uno arrancó en el 0 y el otro 140. Eso mismo, ¿sí? Si haríamos los gráficos de cómo quedaría. Y lo vamos a hacer con los números, ya que invocamos a los números. El que arrancaba en el 140, lo voy a poner acá. Bueno, el que arrancaba en el 140 y va a 70 va a ser algo así, ¿no? La posición a lo largo del tiempo. Mientras que el otro va a arrancar acá en el 0, pero se va a mantener a la misma velocidad que el verde. Entonces, ¿en algún momento va a pasar que se va a cruzar? No, ¿no? No. Porque pasa una hora acá y sube ¿cuánto? 70. Bueno, pero fue exactamente lo mismo que hubo en esta escalera. ¿Sí? Entonces están avanzando a la par. Nunca se nos van a cruzar. ¿Sí? Esta situación ambos autos comparten la velocidad, pero difieren el kilómetro de partida. Nunca se cruzan. ¿Sí? Entonces, este sistema se llama incompatible, justamente porque no se cruzan. Entonces ahí tenemos todos los casos que ustedes se van a poder encontrar en un sistema de dos ecuaciones lineales, ¿no? Tenemos donde se cruzan en un solo punto. Si uno incluso quiere pensar en todas las formas que puede cruzar dos rectas, pasa eso, ¿no? Que se crucen en uno solo, que se crucen en todos los puntos o que estén separadas y que nunca se toquen. Entonces, con esto abarcamos todos los casos que puede llegar a haber de sistemas de este estilo. Lo que ustedes van a encontrar a lo largo del trabajo práctico 3 son todas situaciones que o les preguntan modelar o modelizar alguna situación con una fórmula y después cosas de este estilo, ¿sí? Donde tengan que decidir si un sistema tiene solución o no. En el caso este, que es incompatible, decimos que tiene solución. La solución era que se crucen en un punto o en algunos puntos, ¿no? En este caso no se cruzan en ninguno. Decimos que este sistema no tiene solución.
tu conjunto, si quieren, solución, será vacío. O sea, no hay una bolsa, si quieren, ¿no? Recuerden, los conjuntos eran bolsas, pero si yo miro dentro de la bolsa, no hay nada. No hay ningún punto donde se cruzan. Yo miro ahí adentro y digo, ah, bueno, supuestamente acá dice todos los puntos que se cruzan. La miro y no hay nada. Bueno, ese conjunto solución, tenemos una forma en matemática de hablar de ese conjunto, el conjunto vacío, y uno lo puede escribir de dos formas. Normalmente se encuentra escrito como un cero tachado. Esta es una posible forma que pueden llegar a leer en el material de estudio o en cualquier otro libro que hable de un conjunto que no tiene elementos adentro. O también se lo puede escribir, esta es la forma más intuitiva, como la bolsa vacía. ¿Sí? Yo tengo las llaves que me hablan de un conjunto, pero no hay nada ahí adentro. ¿Sí? No hay ningún elemento. Esta es la que más me agrada a mí, porque usa los símbolos que tenemos para conjunto. En cambio esta del cero tachado es medio rara, ¿no? Pero bueno, ustedes usarán el que más les guste. Incluso si les gusta más escribirlo, conjunto solución vacío o conjunto vacío, ya está. Sí, lo hacen textualmente. No va a ser el énfasis en que reconozcan estos símbolos ni nada por el estilo. Simplemente les quiero dar el nombre, ya que estamos hablando de estos conjuntos. Pero bueno, yo creo que hoy vimos mucho y fíjense todo lo que salió de analizar un solo caso, ¿no? Teníamos un caso de dos autos que viajaban a distinta velocidad, partían de puntos distintos y fuimos paso a paso, ¿no? De a poco construimos lo que llamamos la fórmula, que nos describe la posición en función al tiempo o en base al tiempo. Reconocimos más aún que cada fórmula nos representaba una línea recta, si nosotros la graficábamos. Y recuperamos que funciones o ecuaciones de ese estilo se llaman lineales, justamente porque nos queda dibujada una línea recta. Y después, más aún, empezamos a preguntarnos sobre otros casos, ¿no? ¿Qué significaba además que se crucen, que no se crucen, el nombre que le podemos dar? Insisto en que el nombre de cada uno de estos sistemas no va a ser algo muy relevante, pero sepan que tienen estos nombres. Y sepan siempre que si se les habla a ustedes de un conjunto solución, de algún sistema de ecuaciones, se les invita a pensar en eso. ¿Sí? Una última aclaración y con esto ya concluimos. Y va a venir de acá, la aclaración. Voy a traer esto y les voy a hacer una nueva pregunta. Imagínense que a nosotros nos dan alguna escritura de este estilo, ¿sí? Donde tenemos dos renglones que tienen fórmulas en cada uno y se nos pregunta si es verdad que el conjunto solución de este sistema tiene en el conjunto adentro un único punto y vamos a decir el 0, punto y coma, 140. ¿Es verdad que el conjunto solución de este sistema es este de acá? ¿Es verdad que las rectas se nos cruzaban en este punto? En el 0, 140. ¿Cuál es el 0, 140? Lo ubico. Si yo tengo la cantidad de horas acá y la posición acá, y yo tengo el 0, 140, el 140 imagínense que va a estar acá. Al instante 0 o a la hora 0, este punto, voy a marcar en otro color, naranja. Ya ves, esto está mal. Anímese, diga. No, no se cruzan en los 240, ¿era?
se cruzaban en 240, si mal no recuerdo, ¿no? Claro, No se nos está cruzando en este punto de acá. claro, Este es el que tiene coordenadas 0, 140, ¿no? Bueno, nosotros porque ya sabíamos dónde estaba ubicado el punto claro, no está ubicado. donde se cruzaban, pero ¿y si yo no había hecho el dibujo? Claro. ¿Hay otra forma de verificar si esto es el conjunto solución? Porque yo no quiero andar haciendo dibujos todo el tiempo. A mí me gustaría que sea un poco más ágil decidir, ¿no? Y hay una forma, ¿sí? Porque ¿qué nos representaría este punto si en verdad es solución? Nos estaría diciendo que en el instante cero ambos vehículos están en la posición 140. ¿Pero es verdad eso con las fórmulas que tenemos acá? Si yo ingreso un 0 acá y acá, ¿obtengo de resultado 140 en ambos? Y No. no. En el primero sí. 70 por 0, 0. Más 140, 140. Pero acá no. ¿No? Entonces esa es la otra forma que ustedes tienen de verificar sin siquiera haber hecho el dibujo. Si a ustedes les dicen, esto es solución, ¿qué debería verificar? Ah, bueno, que ambas fórmulas me den lo mismo. Que si yo le ingreso esto en el lugar de la variable independiente y esto en el lugar de la variable dependiente, me hago esas preguntas, ¿no? ¿Es verdad que 140 lo obtengo mirando la línea roja, ¿no? Y si quieren lo hago en rojo. ¿Es verdad que 140? Fíjense, porque acá teníamos H y acá teníamos P. ¿Es verdad que obtengo 140 de hacer 140 más 70? Ahora, ¿cuánto vale la H? 0. Acá sí. Pero en el siguiente ya fallaba, ¿no? Eso es lo que identificaron. ¿Es verdad que obtengo 140 de hacer la cuenta 0 más 140 por 0? Acá ya no. No. Entonces la respuesta a esta pregunta, la escribo en negro, no. Coma, porque, y la justificación sería esta de acá, ¿sí? Si en verdad es solución, nos tiene que dar la misma posición, ¿sí? Para ese instante de tiempo. Y si habían múltiples puntos, bueno, tendría que cumplirlo en todos. Acá solo había un cruce. Pero bueno, creo que con esto vimos mucho. De hecho, si tienen el tiempo después para revisitar la clase, les invito a hacerlo, mirarla si quieren un poco más tranquilos. Pero si algo de lo que vimos ahora tampoco se llegó a cubrir, a entender, la siguiente clase seguimos amasando ejercicios de este estilo. Van a ver que van a tener todos casi la misma pinta. Lo único que va a cambiar van a ser las fórmulas que les aparezcan, los números que están involucrados, ¿sí? Por ahí algo que también va a variar es cómo tenemos ordenada la cuenta en la misma fórmula. Pero el procedimiento siempre va a ser el mismo, ¿sí? Para decidir este tipo de cosas de si es solución o no. Entonces, los escucho si tienen alguna duda o consulta. Y si no, concluimos por ahí. Duda de lo que sea, ¿sí? Puede ser de esto, de otro Sí, acá tema. el final, ¿viste? Diga, Es como para resolverlo así como decías vos. más amigable sin hacer dibujos, sin nada. Claro. ¿Cuál es la duda? No lo estoy teniendo en mente cómo resolverlo, como dijiste hoy. Bueno, lo único que haría yo para decidir si es solución ese punto que nos dan ahí en la pregunta de el sistema de ecuaciones, ¿qué haría? Bueno, si me afirman que ese punto es solución, significaba que ahí se cruzaban las dos líneas, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué significaba que se cruzaban? Bueno, que para ese instante de tiempo tenían la misma posición. Y acá tenemos un instante de tiempo y una posición. Entonces, con las fórmulas que a mí me dan del sistema, me pregunto, bueno, ¿es verdad que de ambas fórmulas obtengo la misma posición con ese instante de tiempo? ah, ahora entiendo. Eso es lo que hicimos acá abajo con las Está bien, preguntas. está Yo bien, está dije, bien. bueno, ¿es verdad que obtengo 140
con la primera, con la roja. ¿Es verdad que obtengo 140 de hacer esta cuenta con la hora cero? Acá sí. Pero ¿es verdad que obtengo la misma posición para el otro auto Claro, con la hora cero? Y acá ya fallaba. ¿Eh? Entonces ahí no nos hizo ni falta dibujar. perfecto. Es muy Sí, sí, claro. amigable, Es entendible. es muy amigable la forma esa analítica pura, ¿no? De decidir si se cruzan o no. Porque ya no hay que dibujar, no hay que hacer nada. Es, bueno, hagamos la cuenta. Las cuentas que se van a encontrar no van a ser más raras que alguna multiplicación o alguna suma. En esta unidad va a ser todo concentrado en eso. No sé si alguno tiene otra duda. Y si no, como les decía, por hoy concluimos, pero Yo te quería consultar los trabajos que no hice, sí. los tengo que hacer. No necesariamente, pero aparte porque creo que ya no tenés la opción de hacerlo. Lo que sí seguro tenés la opción de hacer son el trabajo 3 y el 4. Está bien. Yo te Lo que- invito igual a que recorras las otras unidades, ¿sí? Porque la instancia de examen va a ser de abarcar todo el contenido de la materia. Claro. Entonces es Ahí tendría que necesario mirar tus videos. o mirar los videos o hacer las actividades en las unidades 1 y 2. Te Ah, invito a hacer ambas cosas, si querés, si podés. perfecto. Sí, sí, Listo. Esa era la duda que tenía nada más. listo. Profe, en caso que desaprobemos alguno del 3 y del 4, después en el examen también abarca la 1, la 2, la 3, las 4 unidades. Sí, claro. Es como vos decís, Hilda, sí, sí. Bueno, por eso les digo, aprovechemos el espacio de la clase para venir, así nos aseguramos de hecho, a veces hacemos ejercicios de los TP acá, o muy, muy similares, así que les invito a seguir viniendo, así nos aseguramos, más allá de toda duda, de que los TP estén bien hechos, así pueden Sí, promocionar la materia y no tener que ir a la estancia de examen, que por ahí, bueno, es un poco más generadora de nervios, ¿no? sí. Lástima Bueno, profe, al muchas compa gracias. Santi, pero como Hilda, Hasta el próximo viernes. hasta el próximo viernes, que ande bien. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, Vero, que también se despide. Bueno, tenga buen día, buen fin de semana. Igualmente, Santi, que ande bien. Chao, profe, buen fin de... Chau, Claudio, que ande bien. Bueno, y para la gente de YouTube también, los saludo, que anden bien.